con el ilustre autor Rafael Mellafe, autor de varios libros de la Guerra del Pacífico, como también dentro del último año se ha destacado mucho en el siglo XX de la historia de Chile, específicamente en libros destacando el conflicto del Beagle entre Chile y Argentina, y actualmente a prontas de lanzar su último libro, El 11 a través de mis ojos. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este libro? ¿Cuál es el motivo de este libro? A ver, hola, ¿qué tal? Buenas. Primero, agradecerte por la entrevista, porque es importante que gente joven como tú la haga. Eh, Segundo, gracias por lo de ilustre, me llena de orgullo. Y tres, ¿qué te puedo contar de este libro? A ver, no es un, no es un texto que sea un tratado de política o un ensayo o una monografía. La verdad que somos 8 autores que nos juntamos para compartir primero nuestra visión de cómo llegamos al 11 de septiembre, no del 11 de septiembre o el golpe propiamente tal, sino que son las vivencias de cómo llegamos a ese día, qué pasó previamente a eso, cómo fue nuestra vida. A ver, cuáles eran nuestros miedos, cuáles eran nuestros sueños, cuáles eran nuestros anhelos, nuestras angustias, nuestras alegrías de todo ese periodo que fue muy caótico para Chile. Por eso de ahí surge un poco esta inquietud para hacer este texto, que yo no soy autor solo, somos 8 los autores, y yo más bien oficié como de editor del libro. Bueno, tú mencionas de que al final cuenta el relato del 11 de septiembre, pero yo creo que todos los que tienen acceso a Internet saben de que últimamente este es un tema bien delicado y ha sido un tema que se ha considerado mucho, un tema que ha dividido mucho a la sociedad, tanto en ese entonces como se ha visto en los últimos días, en los últimos años. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre cuál es la diferencia de este libro junto con los otros libros o artículos también que han salido con respecto al 11 de septiembre del 73? Mira, un poco lo que te dije, esto no es política, no es un ensayo monográfico, no son las razones, sino que es la vivencia de 8 personas que afortunadamente juntamos de distintos grupos de edades. Había el mayor estaba casado, tenía 3 niños, otros estaban estudiando, otro que había sido recién padre de familia, otro que estábamos en el colegio, como en mi caso. Entonces, hay una gama de edades bastante grande que por lo mismo hace que sea una aproximación distinta a un mero tratado político. Y por el otro lado, y esto es re importante, que no todos vivían en Santiago. Entonces tenemos visiones de Arica, de Valparaíso y de Santiago en distintas comunas. No es un solo tronco que va hacia un sector, sino que son muchas ramitas en este libro que nos hacen ver distintas visiones, distintos aspectos de la sociedad. Yo creo que eso es el primer punto importante. Y el segundo punto importante es que esto es primera fuente, esto es yo lo vi, yo lo viví. No, aquí no es me contaron o me dijeron o lo leí, no, esto es mío, yo lo vi. ¿Te fijas? Y eso pasa a ser primera fuente, relato, primera fuente que después, para gente como tú, cuando estudien el 11 en unos años más, se dé cuenta de que, bueno, habían visiones distintas en todo este tiempo. ¿Y tú no crees que un poco sobre eso, si al final es los hechos que llevaron al 11, porque igual, claro, si alguien me dice el 11 atrás de mis ojos, me imagino que debe ser del golpe, es decir, otro libro más del golpe y todo eso. Pero ¿por qué, si tú tratas de contar cuál fue como el desarrollo que se llevó para el golpe, por qué decirlo el 11 a través de mis ojos y no camino al golpe? Porque al final es justamente tú tratas de contar la evolución donde culmina con el golpe. Sí, buena acotación. Lo que pasa es que el título te está indicando que los acontecimientos que derivaron en el 11 de septiembre están vistos a través de una mirada súper personal. ¿Eh? Eh, y el relato es más bien de cómo llegamos al 11 y termina el 11. Por eso es que se llama el 11 a través de mis ojos, porque termina, en general, bueno, un par de párrafos después, sin duda alguna, pero el relato, el corpus del relato termina el día 11. Entonces, ¿cómo tenemos esa visión de ese día en particular
y cómo llegamos a ese día en particular. Por eso que el título es el 11 a través de mis ojos. Que claro, uno podría pensar que es sobre el golpe. No, 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 no es sobre el golpe. Es cómo llegamos al golpe de Estado y cómo lo vimos. Por eso que es a través de mis ojos. Cómo lo vimos ese día martes 11 de septiembre de 1963. Estuve revisando que creo que fue a través de la encuesta CACEN, hay alrededor de un 56-57% de personas que no muestran interés sobre todo lo que está pasando con la conmemoración de los 50 años. ¿Cómo crees tú que este libro refleja eso? Si hay gente que no está interesado, ¿cuál al final sería como un poco lo que tú quieres transmitir? A ver, Porque a lo que voy es de yo que, claro, creo, si hay harta gente que responde a la encuesta diciendo que no quiere saber más sobre el golpe, que al final pasa a ser una herida que se sigue escarbando, ¿Mm? este libro no llegaría a cumplir un poco ese propósito también de seguir abriendo esa herida. A ver, es una herida que está abierta sin duda y va a seguir abierta por muchos años más porque no hay un ánimo político en general para cerrarla, eso está claro. Segundo, yo creo que las razones que nos llevaron al quiebre democrático que tuvo este país son profundas, son violentas, son tristes y no hay que repetirlas en el tiempo. Y como tú y yo sabemos, la historia tiene la mala tendencia a que se repita en el tiempo. Entonces, si nosotros mantenemos eh, una conciencia de que por qué sucedieron todos esos acontecimientos, lo más probable es que no se vuelvan a repetir en un futuro. Sobre todo, como tú dices, que el 56% de la población no le interesa el tema del 11. Bueno, resulta que yo te puedo decir que básicamente el grueso de la población chilena no estaba viva para el día 11 de septiembre. Entonces, no conocieron a un Chile que es muy distinto al actual. Eh, Como dato, porque yo lo encontré ahí en el libro, y lo pongo. Hoy día Chile tiene un Producto Interno Bruto del orden de los 18.000 millones de dólares. Perdón, del Diego. Entonces, eso te da un Producto Interno per cápita sumamente alto. Bueno, en 1970, el PIB per cápita de Chile era, en dólares actualizados, $973. O sea, éramos un país muy pobre. Para que te hagas una idea actual, Haití, el país más pobre de América, tiene un PIB per cápita de $1.700. O sea, nosotros éramos la mitad más pobre que el Haití actual. Entonces, nosotros vimos una pobreza dura, una pobreza miserable. ¿Entendés? Y eso, con el tiempo, claro, el mundo cambió, Chile cambió, todos crecimos, pero esa misma confrontación social, esa misma confrontación de ideas tan extremas que nos llevaron a este descalabro que fue el 11, no se puede volver a repetir en Chile. Y eso hay que atesorarlo y hay que estudiarlo y hay que aprenderlo, porque si no, como te dije, nos vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra. Bueno, todos sabemos de que igual hay harta gente que tiene su punto de vista con respecto a este tema. Estoy hablando de gente que vivió en ese entonces yo te quiero hacer la pregunta de si hay intenciones de, por último, sacar un segundo tomo. Porque, claro, tú mencionaste que fueron 8 autores, pueden ser personas, claro, que sean más cercanos o que pueden tener distintos aspectos políticos. Entonces, quiero saber si va a haber un segundo tomo en donde se muestre otros lados de las monedas. Puede ser, no sé, alguna persona que haya estado en Rapa Nui, que se haya enterado, o cómo era que los vivieron allá o en la zona sur. Porque al final, claro, si son relatos hay millones. Entonces, igual ahí, y te quiero hacer una segunda pregunta, es ¿cómo tú diferencias tantos relatos? O sea, pueden haber gente que te va a contar relatos que pueden durar 2 páginas, o puede haber gente que te puede contar relatos de 600 páginas. A ver, me hiciste dos preguntas en una. No va a haber segundo tomo. Creo que con esto basta y no, para no seguir eh, dejando la tetera sobre la cocina caliente. Y respecto a los relatos, la verdad es que yo como editor escogí
a las personas que nos pudiesen dar un relato por por varios motivos. Primero, porque son autores que ya han publicado con nosotros o que van a publicar con nosotros, por tanto, conocía su pluma, conocía su estilo. Segundo, porque no todos los autores son de la misma tendencia política, o sea, no todos los autores eran de un lado o del otro, o sea, o de un mismo lado, perdón, no todos los autores eran del mismo lado. Tenemos de los dos lados políticos, por tanto, no es una sola visión política de la situación, sino que están los dos bandos representados, ¿cierto? Y tercero, claro, como tú bien dices, puede haber un relato de cualquier parte, ¿no es cierto?, que sea de 500 páginas, o otro que sea de 3 páginas. Por eso es que yo escogí un poco a los autores por este tema, porque uno sabía cómo escribían, dos sabía que tampoco iban a hacer una biografía completa al respecto, y tres, porque me, me merecía su confianza la autenticidad del relato. No era que iba a estar inventando cosas, sino que iba a ser un relato súper honesto, ¿no? Es un poco la idea de cómo llegué a estos ocho autores. Porque al igual es súper relevante eso de que, claro, ser justamente relatos que no tienen un sustento bibliográfico, por así decirlo. Al final alguien puede estar inventando historias y estar inventando cuentos, porque al final, claro, si no hay algo que lo pueda verificar, al final se estaría jugando, estaría el beneficio de la duda. Claro, exactamente. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando llegan relatos de gente desconocida, que te puede estar, como tú bien dices, inventando un cuento. En cambio aquí son personas que merecen toda mi confianza. Incluso hay un autor de que nunca había hablado de un tema muy doloroso para él, como fue un atentado en un avión de la Chile, nunca lo había hecho público. Eh, y eso hace como yo digo, de que el relato sea honesto, sea franco, ¿ah? Y no estemos inventando payasadas en el camino. Eso estaría culminando esta pequeña entrevista. Yo en lo personal sí he leído el libro, ahí lo pueden ver en la portada. Bastante llamativo la portada, debo decir. Me gustó el uso de colores. Los relatos también están muy bien acotados, muy bien redactados. Entonces, a todo aquel que esté escuchando esto, te lo recomiendo. Siento que va a ser buena oportunidad para justamente esta celebración o conmemoración, lo pueden llamar, de los 50 años. Creo que es muy buena instancia para obtener una pequeña lectura, especialmente ahora que se vienen las vacaciones de septiembre para algunos. Entonces, yo lo recomiendo. No sé si tiene unas últimas palabras con el tema del libro. Eh, no, la verdad es que muchas gracias por tu recomendación. Nada, agradecido por la entrevista, por la oportunidad y eso, que disfruten el libro. Así que, chao, chao, muchas gracias, que estén bien.